Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Me van a escuchar o no? Confirmen. ¿Me van a escuchar o Sí, no? Sí, confirmen. Hola Fabri, ¿cómo estás? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. ¿Cómo lo has pasado? Cuéntame. bien, Roque. ¿Todo bien? Todo tranqui. Muy bien, chicos. A ver, vamos a comenzar. Voy a poner en este caso un ratito el PPT, ya para ir arrancando esta recuperación de clase por el feriado. ¿Sí? Bueno, que no nos afecta porque, bueno, en fin. Ya. Vamos a comenzar y, bueno, continuando con el capítulo de geografía biológica, hoy ya nos toca un tema breve, te lo digo así, tema breve. Entonces, obviamente, esta primera hora nos vamos a abocar principalmente a hablar de geografía y en la segunda le vamos a dar con todo a lo que es, en este caso, digámosle así, a todo lo que es, en este caso, cívica, que este es el tema que toca esta semana, sí es importantísimo. ¿De acuerdo? Ya chicos, entonces empezamos y hoy día nos toca hablar sobre lo que sería consigo qué cosa los recursos naturales y los problemas que obviamente se vienen consigo, qué cosas se vienen afectando. ¿De acuerdo? ¿Qué entendemos en este caso por los recursos naturales? Recuerda que los recursos naturales son los bienes que nos brinda consigo que, en este caso, la naturaleza. ¿Para qué nos los brinda? Para poder, en este caso, nos lo brinda gentilmente, ¿sí? Nos lo dispone, nos pone a disposición para poder así satisfacer consigo que nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Y no solamente al ser humano, sino en este caso a todos los seres vivos, ¿sí? Dentro de lo que sería en este caso la naturaleza, ¿ya? Entonces, eso es lo que van a ser los recursos naturales. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los recursos naturales? Como te comentaba, obviamente van a tener la satisfacción de necesidades. Entonces, del hombre disponiendo de estos recursos, ¿de acuerdo? Va a estar disponiendo permanentemente de qué? De estos recursos, ¿de acuerdo? Va a estar disponiendo de estos recursos, ya, pero va a llegar un momento en que por los cambios ambientales, ¿qué cosa va a suceder con estos recursos? Algunos no van a estar en disposición inmediata, o sea, van a ir consigo, ¿qué cosa? Desapareciendo. ¿De acuerdo? Van a ir, en este caso, desapareciendo. Entonces, al desaparecer, estos recursos obviamente empiezan a ser demandados, por lo cual generan consigo que un valor, ya comienzan a tener un valor. Entonces, por ese valor, ¿de acuerdo? Por ese valor, obviamente, ¿qué cosa va a suceder? Muchos de estos recursos van a ser potenciados y van a contribuir a qué cosa? Al desarrollo económico de los países. Por ejemplo, en el caso del Perú, uno de los recursos que más prolifera en nuestro país son los minerales. Y gracias obviamente a la minería, ¿sí? Esta actividad, de acuerdo que para algunos es insultante, como quieras llamarlo, ¿qué es lo que va a pasar? Para algunos lo que va a suceder consigo es en este caso lo siguiente, que en el caso de la minería, pues es la principal fuente de divisas para nuestro país y nuestra economía se soporta a través de qué? De lo que sería consigo la minería. Por eso ahí tenemos consigo un problema, ¿no? Un problema que ya más adelante lo vamos a conversar. Pero, como te digo, te das cuenta consigo, obviamente, el valor que tiene. Tanto así que vienen otros países y voltean todo el mundo y si quieren comprar minerales, ¿a dónde recurren? Recurren en este caso a nuestro país, ¿no? Recurren consigo a nuestro país. Ahora, ahí tenemos en este caso clasificaciones. Hay en este caso un montón de clasificaciones. La clasificación, vamos a decirlo así, inicial tiene que ver por el tema del origen. Y por el tema del origen podemos hablar de recursos que animales, vegetales y minerales. Por la regeneración, ahí lo estamos hablando de la clasificación en dos tipos, renovables y no renovables. Ya, obviamente en el caso de los renovables, lo que se puede regenerar, se puede reproducir y por ende hay una disposición inmediata. Mayormente está asociado a lo que es la flora y la fauna, ¿de acuerdo? A la flora y la fauna. En cambio, los no renovables no tienen esa capacidad de regeneración, no tienen esa capacidad de qué cosa, de reproducción, por eso que su disposición no es inmediata. Y es ahí donde entraríamos al tercer criterio, que es parecido al de regeneración,
que es en este caso por disposición. Por disposición, renovables, porque se regenera, se produce y su disposición de estos es inmediata, siempre y cuando nosotros no los explotemos a un ritmo superior, ¿de acuerdo? No los explotemos a un ritmo superior de lo que hace su regeneración, su reproducción, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de los no renovables, obviamente, ¿qué pasa? Estamos hablando que su disposición es única, ¿de acuerdo? O sea, los extraigo una vez y estos no van a volver a regenerarse o se regeneran, digamos, pero el tiempo de regeneración, pues, estamos hablando de millones y millones de años. Obviamente no se reproducen estos no renovables y lo que pasa con ellos es que al no regenerarse, al no reproducirse, su disposición es una vez. Y tenemos los perennes o inagotables, que ahí entra a tallar consigo la luz solar, la energía nuclear, lo que vamos a conocer como energía alternativa, ¿de acuerdo? Lo que vamos a conocer como energía alternativa, que lo que va a pasar con ellos, ¿qué es? Que desaparece la humanidad y estos van a continuar, ¿qué cosa? Manifestándose. ¿De acuerdo? Van a continuar manifestándose. Eso es lo que llamamos inagotables o, en este caso, perennes. ¿De acuerdo? Perennes. Eso es lo que pasa con estos recursos. Ahora, actualmente los recursos naturales enfrentan muchos retos. ¿Cómo qué retos? Uno es el alto desarrollo científico y tecnológico. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Obviamente, el hombre, buscando su comodidad, su confort, obviamente va a tener que disponer de estos recursos. ¿No? Entonces, ante cada innovación vamos a requerir de nuevos recursos, pero además de lo que sucede con esta disposición de recursos para desarrollar nuevas tecnologías, el problema viene acá siguiente, en el cual hay una mayor demanda. ¿Y por qué en este caso hay una mayor demanda? Hay una mayor demanda debido al crecimiento que poblacional, ¿de acuerdo? Debido al crecimiento poblacional. Actualmente somos ya casi 8.000 millones de habitantes. Actualmente, ¿qué podemos decir sobre, obviamente, la demanda? Ahorita, por ejemplo, lo que ha pasado en Navidad. Pues, ¿quién no ha recibido un regalo? ¿O quién no ha dado un regalo? Pero ese regalo es un producto, es un bien que antes de, obviamente, ser entregado, ha tenido que ser consigo, ¿qué cosa? Recurso. Y ha tenido que ser extraído de la naturaleza. Entonces, imagínate los 8.000 millones de habitantes, que bueno, obviamente hay una gran desigualdad, ¿sí? Hay una gran desigualdad, pero ¿qué cosa sucede consigo? Igual va a haber en este caso un porcentaje de la población que va a requerir de estos productos y por ende de una mayor explotación de estos recursos, ¿de acuerdo? Pero a la explotación de estos recursos se viene acompañado de ¿qué? Se viene acompañado sobre la influencia, el impacto que está teniendo el hombre sobre el medio. Y como habíamos hablado la semana pasada con el desarrollo sostenible, lo que nosotros vamos a tener es que eh, el impacto que tiene el hombre sobre el medio hace que garantice el desarrollo de estos productos, ¿de acuerdo? Se garantice la explotación aún de estos, ¿qué cosa? De estos recursos. Entonces, ¿de qué vale que yo, como decíamos la semana pasada con el desarrollo sostenible, yo aproveche menos los recursos si el impacto que estoy teniendo es mayor y que no va a permitir que estos recursos se sigan regenerando? ¿Entiende? ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí entonces esta primera parte, chicos? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Todo está claro? Entonces recuerda, son bienes, ¿de acuerdo? Que nos brinda la naturaleza para aprovechar. Obviamente la clasificación que más conocemos es la de por regeneración, renovables y no renovables. Renovables se regeneran, se reproducen, renovables no se regeneran, no se reproducen, ejemplo, los minerales. Además, obviamente tenemos un reto que creo que el reto más importante es la demanda de los recursos producto de qué cosa, del alto crecimiento poblacional, que además está generando consigo qué cosa, un mayor impacto. Y este mayor impacto también surge por el tema de las innovaciones, qué cosa, de las innovaciones, en este caso tecnológicas.
¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan consigo actualmente los recursos naturales? ¿Cuáles son los principales problemas que en este caso enfrentan, en este caso, los recursos naturales? Uno de los principales problemas es el tema de la depredación, ¿de acuerdo? La depredación, que ahora vamos a conversar un poco más profundamente, la explotación obviamente a un ritmo superior, ¿no? La explotación del recurso a un ritmo superior de lo que es su regeneración, reproducción o su existencia, ¿de acuerdo? Ya. También tenemos consigo el tema de qué. También tenemos consigo el tema de lo que sería la contaminación, que es la alteración de la composición, que en este caso vamos a ver tres componentes: agua, aire, suelos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aire, agua y en este caso suelos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar también de la desertificación y la deforestación. Todos, en este caso, problemas que afectan el desarrollo de los recursos naturales y que, como te digo, van a ir de la mano, ¿ya? Van a ir en este caso de la mano, ¿ya? Van a ir de la mano. Entonces, acuérdate, tienes depredación, desertificación, deforestación, tienes el tema de la contaminación, sea del agua, del aire y también de qué cosa, en este caso de los suelos como principal problema. Entonces, empecemos a hablar consigo ahora de lo que sería, empecemos a hablar consigo de lo que sería en este caso, el tema de qué cosa, de la depredación. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en este caso con la depredación? Estamos hablando que es la explotación indebida, excesiva de los recursos naturales a un ritmo superior, como te comentaba, a la regeneración, a la reproducción. Las causas está el aumento de la población y obviamente sus necesidades, el tema del aumento de qué cosa de la demanda y el uso en este caso de tecnologías nocivas, ¿no? Obviamente en el tema de qué cosa de la depredación, ¿no? De la extracción de estos recursos. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de una deforestación, qué cosa incontrolada, ¿de acuerdo? Una deforestación, qué cosa incontrolada. ¿De acuerdo? La quema de cobertura vegetal natural, la contaminación de la atmósfera, la contaminación de los mares y los ríos y por último la contaminación de qué? Del suelo. ¿De acuerdo? Que ahora también lo vamos a ir conversando. Pero en el caso de la depredación, dentro del aumento de la población y sus necesidades, ¿de acuerdo? Tenemos que ver consigo otro aspecto, que es esta sociedad de consumo. ¿De acuerdo? Y dentro de esta sociedad de consumo, lo que se ha venido a instalar que se conoce como un problema que es la obsolescencia programada. ¿Han oído hablar sobre la obsolescencia programada, chicos? Comenten, a ver, ¿han oído hablar sobre la obsolescencia programada? No. No, profesor. ¿No? ¿No? ¿Nada? Ya. La obsolescencia programada se refiere a qué cosa. A inicios del siglo XX, específicamente te cuento un poco la historia. Ya estamos hablando que ya pues la segunda revolución industrial se consolida y principalmente las fuentes energéticas como lo que sería la electricidad, obviamente el petróleo, empiezan a ser, obviamente se empiezan a sentar. Pero lo que tú vas a tener es que los productos que empiezan a desarrollarse a partir de estas fuentes energéticas, al inicio empiezan a ser productos que obviamente van a tener una larga, ¿qué cosa? Duración. Sí, obviamente una de las causas también es, aunque no crea, de la Primera Guerra Mundial es el tema de los mercados, en el cual los alemanes obviamente empiezan a entrar al juego del mercado con productos que obviamente van a durar para toda la vida, prácticamente, ¿no? Pero ¿qué pasaba? O sea, generabas estos productos para toda la vida y ¿qué pasaba? Tenías que seguir generando y obviamente para seguir vendiendo, ¿entiendes? Es así que tras el colapso de la economía del año 29, el famoso crack del 29, es que las empresas se empiezan a dar cuenta y empieza a surgir consigo el tema de qué, de lo que vamos a conocer como la obsolescencia programada. ¿Qué quiere decir? Que los productos que nosotros adquirimos van a tener consigo un ciclo vital.
Ya, un ciclo vital. Por ejemplo, todos tenemos acá un móvil, ¿sí? Un teléfono móvil, ¿sí? Coménteme, ¿todos tenemos un teléfono móvil? ¿Mm? ¿Todos tenemos un teléfono móvil Sí. o no? A ver, todos tenemos un teléfono móvil. La pregunta, ¿cuánto es el tiempo de duración que estimas a ese teléfono móvil? A ver, por el chat póngale. ¿Cuánto le estiman el tiempo de duración a ese teléfono móvil? ¿Mm? ¿Cuánto tiempo le estiman a ese móvil? 6 años, sumario. Depende, 5 añitos, dices ahí. Depende de qué, Belisa. A ver, cuéntame. Depende de qué. A ver, 5 años, dice Rodrigo. Mayormente los teléfonos del cuidado. Muy bien, sí. Escuche, normalmente el ciclo de vida de un móvil es de, en este caso, de 2 a 3 años. ¿De acuerdo? De 2 a 3 años. ¿Sí? Obviamente felicito a los que tienen más de 5 años. ¿De acuerdo? Sí. Tu Nokia, bueno, los Nokia antiguos obviamente tenían esa duración de 6 años, pero actualmente en este caso los smartphones, ¿no? Estos con touch, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente el tiempo de duración son de 2 a 3 años. Debido a que, uno, como decía por ahí, en este caso, Belisa, el tema del cuidado, ¿de acuerdo? Otro es el tema de qué cosa, de las innovaciones, en este caso que viene dentro del software. En otras palabras, las aplicaciones que cada vez te van consumiendo más espacio en el tema de la memoria y que obviamente también ralentizan el tema del procesador, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta serie de innovaciones hace consigo que nuestro teléfono cada vez quede más que cosa obsoleto y surja consigo la necesidad de qué? Que a los 3 años, obviamente, pasemos a qué cosa, a renovar de qué, a renovar de móvil, ¿de acuerdo? Para que me entiendas un poco, imagínate que fueras millonario. ¿Cambiarías o no cambiarías, obviamente, vamos a decirlo así, cada modelo de iPhone? O sea, ahorita estábamos en 16. Ya, de acá a 6 meses sale el 17. ¿Lo cambiarías si tuvieras los medios necesarios o no? Sean sinceros. Obvio. Obvio, ¿entiendes? Obvio, ¿entiendes? Entonces, si tú tienes tu telefonito 5 o más años, es porque obviamente, vamos a decirlo así, no tienes los medios suficientes para renovarlo, pero si tuvieras la posibilidad de renovar, te apuesto que obviamente el tiempo de permanencia que tendrías del móvil sería 2 a 3 años. Ahora, ¿el problema cuál es? Gracias ahí. Sí, somos pobres todos. Ya, yo no. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es qué haces con ese móvil después. ¿Qué haces con ese móvil? ¿Qué haces con ese móvil? ¿Ah? ¿Qué haces con ese móvil? A ver. Mm, ¿Qué haces en este caso con ese móvil? ¿Qué es lo que harías? ¿Lo botas? ¿Qué haces? ¿Ah? Lo regalo, lo vendo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y eso también, como dices, Belisa, depende del cuidado. ¿De acuerdo? Depende del cuidado. Entonces, obviamente el tema de la obsolescencia programada lo que está trayendo consigo es, obviamente, una proliferación de qué cosa, una proliferación en este caso de residuos, ¿de acuerdo? Una proliferación de residuos sólidos, en el cual sus componentes, obviamente los componentes, sea corto, mediano o largo plazo, lo que está generando consigo es contaminación, desertificación y deforestación. ¿De acuerdo? Yo les recomiendo que vean un documental que ahorita lo vamos a ver, no toda la hora, sino un cachito por si acaso, ¿ya? Un documental que se llama el documental Obsolescencia Programada. ¿De acuerdo? Obsolescencia, en este caso, programada. ¿De acuerdo? Obsolescencia programada. ¿De acuerdo? Vamos a verlo un ratito, este resumen. Es un documental de 2 horas. Yo les recomiendo que lo vean para que obviamente tengan en consideración, obviamente, el tema de la obsolescencia programada.
Una pieza de la impresora ha fallado y el fabricante recomienda yo. Profe, no se escucha. Un toque, voy a acomodar. Una pieza de la impresora ha fallado y el fabricante recomienda llevarla al servicio técnico. No es casualidad que los tres vendedores sugieran comprar una nueva impresora. Si acepta, Marco será una víctima más de la obsolescencia programada, el motor secreto de nuestra sociedad de consumo. Planned obsolescence. The desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little sooner than is necessary. La obsolescencia programada ha definido nuestras vidas desde los años 20, cuando los fabricantes empezaron a acortar la vida de los productos para aumentar las ventas. Also hat man sich gedacht, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer auf 1000 Stunden. Que diseñadores e ingenieros se vieron forzados a adoptar nuevos valores y objetivos. Was back to the drawing board and come out with something that was more fragile. ¿Es viable una economía sin obsolescencia programada y sin su impacto sobre el medio ambiente? La fórmula para un filamento de larga duración no es el único misterio en la historia de las bombillas. Un secreto mucho mayor es cómo y por qué este humilde producto se convirtió en la primera víctima de la obsolescencia programada. Phoebus incluía a los principales fabricantes de bombillas de Europa y de Estados Unidos, e incluso de lejanas colonias en Asia y África. Das Ziel ist gewesen, Patente auszutauschen, die Produktion zu kontrollieren und vor allem aber den Verbraucher zu kontrollieren. Es ist umso besser für diese Firmen, wenn der Verbraucher regelmäßig Glühlampen kauft, und wenn die Glühlampen lange brennen, ist das ein ökonomischer Nachteil. Also hat man sich bei Phoebus gedacht, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer dieser einzelnen Glühbirnen auf 1000 Stunden. Young lady, you should be more careful. Professor. En esta película educativa, General Electric justificaba por qué esta duración era la ideal. Just look at that woman. How long a light bulb lasts depends largely on how hot the filament is burned. Samples from every factory are tested to make sure that they're as good as we want them to be. I can see how this was very tempting in 1932. I think at the time sustainability was actually substantially less of an issue because I don't think they looked at the planet as being one with finite amount of resources. They looked at it as from an abundance perspective. La obsolescencia programada surgió al mismo tiempo que la producción en masa y la sociedad de consumo. The whole issue with products being made to last less long is part of a whole pattern that began in the Industrial Revolution when the new machines were producing goods so much more cheaply, which was a great thing for consumers, but consumers couldn't keep up with the machines. There was so much production. Con la producción en masa bajaron los precios y muchos productos fueron más asequibles. Pero los fabricantes estaban preocupados. ¿Cuánto duraría esta bonanza? ¿Qué pasaría cuando todo el mundo lo tuviera todo? Ya en 1928, una influente revista de publicidad advertía: un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios. Nous vivons dans une société de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître, croître à l'infini, faire croître sans limite la production et pour justifier cette croissance de la production, faire croître sans limite la consommation. Serge Latouche
un destacado crítico de la sociedad del crecimiento, escribe a menudo sobre sus mecanismos. Au fond, il y a trois instruments fondamentaux qui sont la publicité, l'obsolescence programmée et le crédit. Vamos a cortarlo ahí. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta primera parte del documental? Bueno, del resumen, porque el documental, como te digo, dura en sí una hora, casi una hora, ¿no? Interesante, obviamente, el tema en este caso, el tema de la obsolescencia programada, ¿no? Obviamente, como les comentaba, el contexto, obviamente, en que empieza a surgir es en la década de los 20, ¿no? Producto de que, como te digo, empiezan a surgir por primera vez productos de alta duración. Si tú buscas, por ejemplo, artefactos de la época del siglo XX y de las dos primeras décadas, y si son alemanes, basta que le des una arregladita, un mantenimiento, y estos vuelven a estar consigo, ¿qué cosa? Operativos. En cambio, tu móvil, vamos a suponer que lo hayas dejado hace 5 años, trata de ponerlo operativo, ¿no? Trata en este caso de ponerlo operativo, ¿no? Entonces, obviamente, como mencionaba este último especialista francés, respecto a qué cosa, al secreto de la economía del consumo, que son 3 componentes. Uno, la obsolescencia programada. 2, el tema de la publicidad que busca estimularte, ¿qué cosa? Busca mostrarte y generarte el deseo de qué cosa, adquirir nuevos productos que para ti no son en este caso necesarios, ¿de acuerdo? Y por último, el crédito, que facilita la vida para que tú puedas acceder. Entonces, todos esos son los 3 motores actualmente de la economía. Pero estos 3 motores, ¿qué es lo que sucede? ¿A costa de qué? ¿Ah? ¿A costa de qué? A costa, obviamente, de la depredación de los recursos naturales y, obviamente, del impacto que va a tener consigo esta depredación. Empecemos con la desertificación, ¿de acuerdo? Empecemos en este caso con el tema de la desertificación. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Te acuerdas cuando yo te hablaba de suelo? Te hablaba que el suelo tenía 3 componentes. Tenías la roca madre, que es en otras palabras la misma corteza, el sial. Tenías la parte orgánica y la parte inorgánica. La parte inorgánica son los detritos, mientras que la parte orgánica son, en este caso, los restos orgánicos de plantas, animales. Entonces, todo eso se combina ¿para qué? Para que el suelo se vuelva altamente, ¿qué? Productivo. Pero vamos a decirlo así, que el componente más importante es el componente orgánico. Entonces, cuando el componente orgánico empieza a disminuir también la capacidad productiva del suelo, ¿de acuerdo? Empieza a disminuir la capacidad productiva del suelo. Entonces, al disminuir la capacidad productiva del suelo, lo que comienza a darse es un proceso de desertificación. Es decir, empieza una esterilización del terreno. Entonces, en otras palabras, la degradación del suelo transforma zonas áridas, semiáridas y zonas, se vuelven zonas húmedas debido a qué cosa, a las actividades humanas y por ende las variaciones climáticas generadas por estas actividades humanas, donde obviamente la consecuencia principal de esta desertificación es la pérdida productiva, en este caso del suelo. Entonces, una de las maneras es obviamente eliminando la cubierta arbórea, ¿de acuerdo? ¿No? Y plantas que dan cohesión consigo, ¿qué cosa? Que dan cohesión, en este caso, al suelo, ¿de acuerdo? También otra forma es el tema del ganado, ¿de acuerdo? Que contribuye a qué cosa? Que contribuye a erosionar consigo, ¿qué? Esta parte productiva del suelo, ¿de acuerdo? Otro es consigo también el tema de qué? El tema de lo que sería, obviamente, la agricultura, qué cosa intensiva, que obviamente constante, qué cosa, producción también genera un agotamiento de los nutrientes del suelo. Y por último, estamos hablando que cada vez por el cambio climático los periodos de sequía van en este caso a ir incrementándose. ¿De acuerdo? Van a ir en este caso incrementándose. Sobre la primera causa, ¿qué pasa? Cuando eliminamos un árbol, ¿de acuerdo? No solamente estamos quitando el tronco, ¿de acuerdo? Y obviamente transformando la madera, no. El impacto del retiro de un árbol es significativo. ¿Por qué? Porque uno, cuando retiramos ese árbol, las hojas que caen de ese árbol o las ramas secas, todo eso, ¿qué hacen? Le quitan ese nutriente, esa parte orgánica al suelo. Y no solamente eso, cuando tú retiras un árbol, ¿qué es lo que pasa?
las especies, porque un árbol es como un mini, ¿qué cosa? Un mini ecosistema. Habitan no solamente aves, habitan insectos, habitan consigo mamíferos, reptiles, cuyas excrecras de estos animales, excretas, disculpa, estas excretas, empiezan a qué cosa, a caer al suelo y aunque no creas, también contribuyen a la nutrición de qué? Del suelo. Entonces, al retirar el árbol, lo que estás generando es, obviamente, esta pérdida de nutrientes, esta pérdida de fijación del suelo y, como te digo, obviamente cada vez la disminución de la capacidad productiva del suelo. Entonces, en las imágenes que tú tienes, ahí es, por ejemplo, el tema de las sequías, o en este caso el problema del sobreriego, que al final termina también, como te digo, matando, obviamente, esta parte productiva. Ahora, en el Perú, ¿qué es lo que sucede? Estamos hablando que el 40% del territorio peruano es árido, es seco. Obviamente la costa ya lo habíamos hablado, es una zona árida, seca, ¿no? Pero en la zona, vamos a decirlo así, andina, también vamos a encontrar parte, ¿qué cosa? Parte seca, ¿no? Producto de principalmente el tema altitudinal. Y obviamente en la Amazonía también, en este caso, la desertificación está incrementándose producto de qué? Producto más que todo de la deforestación. Por eso vamos a ser considerado como el tercer lugar a nivel de qué cosa, a nivel de tierras secas en América de qué, en América del Sur. Respecto a los factores, ¿qué cosa? A los factores causantes de la desertificación en la costa, en el caso del sector norte, ¿qué cosa vamos a tener? Obviamente la erosión hídrica, de acuerdo a la erosión, ¿qué cosa? Hídrica y eólica, ¿no? ¿Qué quiere decir la erosión hídrica? Obviamente el tema del agua, ¿de acuerdo? Y en este caso el viento, ¿de acuerdo? Contribuyen a esto, ¿sí? Obviamente esta erosión hídrica por el exceso de agua o por los vientos que transportan consigo arena, ¿de acuerdo? La desertificación también es por la tala de bosques, principalmente algarrobos, y la quema de vegetación para el sobrepastoreo de las cabras. Y en el caso de la salinización, obviamente, como te digo, va con un poco con el tema de la erosión hídrica, debido a qué? A que se hidratan los suelos, pero ¿qué pasa? El suelo no chupa suficiente agua, ¿de acuerdo? No chupa la suficiente agua y obviamente, o ¿qué cosa? El agua se empoza o solamente chupa el agua y quedan las sales, malogrando consigo el suelo. Caso parecido es en la zona centro-sur, ¿no? En el cual tenemos la salinización, la erosión eólica y la erosión y desgaste, en este caso áreas productivas, producto del mismo desgaste de los ríos que arrastran, obviamente, o jalan parte de esta capacidad productiva. En la zona andina, en la vertiente occidental, principalmente vamos a ver qué es la erosión hídrica, pero producto de qué? Producto de los huaicos, de los deslizamientos, ¿de acuerdo? Principalmente que se dan en la época de lluvias. El otro es, en este caso, la tala y la quema, ¿de acuerdo? Para darle paso a qué cosa? Áreas agrícolas y, en este caso, al sobrepastoreo, ¿de acuerdo? Y en las zonas interandinas y altoandinas, ¿qué cosa vamos a tener consigo? ¿De acuerdo? En las zonas interandinas y altoandinas, ¿qué cosa tenemos? Tenemos, obviamente, erosión hídrica, fluvial y pluvial, pero también, obviamente, el tema de sobrepastoreo y quema de pajonales, principalmente en la zona altoandina, el tema de la puya Raimondi, que la talan y la queman para, obviamente, para ampliar zona agrícola o la talan también para hacer leñas. Y ni qué hablar, pues, el impacto de la minería, ¿no? La minería, en este caso, ilegal. En la selva, si hablamos de selva alta, principalmente es la erosión hídrica y las malas prácticas agropecuarias. Principalmente el tema de introducción de algunos cultivos, en algunos tiempos fue el tema de la hoja de coca, por ejemplo. Y en el caso de la selva baja, también tenemos erosión fluvial, pero esto es producto de qué cosa, el mismo desgaste de los ríos y el tema de qué, de las inundaciones generadas, obviamente, en la época de lluvias, y las malas prácticas, en este caso, agropecuarias. ¿Qué es lo que pasa con el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible es la alternativa que obviamente se busca para poder, ¿qué cosa? Que se busca para poder contrarrestar todo este problema de la depredación de los recursos. Se basa, obviamente algunos hablan, lo fundamental son las 3 Rs. ¿Han oído hablar del concepto de 3 Rs o no? Sí. El famoso, ¿qué cosa? Reciclaje, reducción y, en este caso, reutilización. ¿De acuerdo? Reutilización. ¿De acuerdo? Y reutilización.
las famosas 3 Rs. Algunos hablan de hasta 7 Rs, pero estas son las 3 en este caso fundamentales. Obviamente hay en este caso una diferencia en los 3. En el caso de la reducción es que dejemos de qué cosa, de consumir productos, en el caso obviamente derivados de ciertas actividades, el reciclaje que consiste en qué cosa, en agarrar el producto que ya no utilizamos y transformarlo en un nuevo producto para un nuevo uso. Por ejemplo, el tema, vamos a decirlo así, a ver, ¿cómo podríamos hablar del tema del reciclaje? Por ejemplo, el plástico. Cuando reciclamos plástico, botella de plástico, ¿qué pasa? Obviamente estamos utilizando esto para qué cosa, para molerlo, hacerlo baquelita otra vez y volver a hacer nuevamente botellas de qué cosa, de plástico. O sea, estamos qué cosa transformando. Y la reutilización que tiene que ver con, obviamente, darle nuevamente vida al producto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos ahí, no sé, supongamos una computadora vieja, entonces, ¿qué hago? Reutilizo, en este caso llevándolo a un técnico para que obviamente le dé un nuevo ajuste. O un mueble viejo en el cual, ¿qué cosa? Que ya no uso porque se rompió una tabla, se descosió, no sé, la envoltura, entonces, ¿qué cosa? Cambiarle la envoltura, arreglar esa madera. Eso es, en este caso, la reutilización. Entonces, en el reciclaje, como te digo, el producto tiene otro uso. Y en la reutilización es darle nueva vida para que continúe teniendo el mismo, ¿qué cosa? El mismo uso. Entonces, dentro del desarrollo sostenible en medidas contra la desertificación, estamos solamente hablando de coordinar la gestión de tierras y de recursos hídricos, o sea, el manejo de la tierra y el manejo de qué cosa? Del agua. También proporcionar a las comunidades locales, obviamente, los medios para enfrentar consigo qué cosa? La desertificación. Y no solamente enfrentarla, sino prevenirla, ¿no? Prevenirla. De ahí apostar por modos de vida alternativos que no dependan de qué cosa, el uso tradicional de qué, del suelo. Por ejemplo, acuicultura en zonas secas, agricultura invernadero, ¿no? O actividades relacionadas con turismo, o sea, darle otro fin, ¿de acuerdo? Que genere consigo un menor impacto sobre estos terrenos que contribuyan, como te digo, que contribuyan obviamente a reducir el tema de qué, de la desertificación o el avance de la desertificación en nuestro país. Respecto a la deforestación, ¿qué cosa pasa con la deforestación? Es el retiro de árboles, ¿de acuerdo? Sin una replantación adecuada, ¿de acuerdo? Es el retiro, ¿no? Es la tala sin control, sin planificación y sin una replantación, ¿qué cosa? Adecuada, ¿de acuerdo? Entre las causas tenemos consigo, ¿qué cosa? La agricultura migratoria y qué cosa? Y comercial, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? La semana pasada yo te estaba hablando de una técnica muy tradicional que era la técnica del roce y quema. ¿En qué consistía el roce y quema? Talo el bosque, le prendo fuego y espero consigo que la lluvia, ¿qué cosa? Apague ese fuego. Con ese suelo quemado ya podemos consigo, ¿qué? ¿Qué cosa podemos hacer? Podemos en este caso ya empezar a recultivar otra vez, ¿no? A cultivar otra vez. Pero lo que pasa es que con esta técnica el suelo no queda tan consolidado, entonces el agotamiento se da de una manera más rápida, contribuyendo, como te decía más adelante, al tema de la desertificación. El otro problema es la minería ilegal, ya el tema de la minería ilegal que no solamente se tala el bosque para abrirle paso a las dragas y al tema, pues, la explotación y extracción del mineral, sino también estamos hablando consigo de qué? Estamos hablando consigo de los relaves, que obviamente son vertidos en los suelos y que obviamente le quitan esa capacidad nutritiva, qué cosa, a las bases de los árboles, que terminan secándolos o cayéndose. El otro tema es el tala ilegal, pero por el tema de la coca. ¿En qué sentido? Y esto fue muy difundido en los años 80 y 90, en el cual en zona de San Martín, en Huánuco, ¿qué pasó? Se comenzó a depredar grandes hectáreas de bosque, ¿para qué? Para darle paso a los cultivos de hoja de coca, dado que obviamente estas son las zonas cocaleras, las zonas de alta productividad, ¿no? Entonces, obviamente, pues, se reemplazó por eso. Ahora ya no, ¿no? Ahora ya la nueva, ¿qué cosa? La nueva actividad ilícita ya no es el cultivo de coca, sino es el tema de qué cosa, la minería ilegal de oro, ilegal. El otro también es la tala para combustible. ¿Qué es lo que pasa? Más del 50% de los hogares en zona andina,
como en zona amazónica, todavía siguen continuando cocinando a leña, ¿sí? Siguen cocinando a leña. Entonces dependen de la madera, ¿no? Y como te hablaba, como por ejemplo con el tema de la titanca o puya raimondi. De ahí tenemos la tala comercial ilegal. ¿Qué pasa con la tala comercial ilegal? En el caso de la tala comercial ilegal, lo que nosotros tenemos consigo es que en el caso del Perú tenemos un gran bosque, ¿no? Tenemos un gran bosque amazónico y también obviamente en la zona andina y ni que hablar en la costa, con el algarrobo. Entonces tenemos maderas de todos los tipos, de todos los colores, de todas las texturas. Entonces obviamente hay una gran demanda de, obviamente, de nuestros bosques. Y por último, el tema del crecimiento urbano que incentiva consigo al desarrollo de carreteras y obviamente industrias, así como el crecimiento mismo de la ciudad, que obviamente hace que le ganemos más espacio, que le ganemos más espacio al bosque. Según la FAO, de acuerdo a la Farm Alimentary Organization, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, para el 2020, el área forestal disminuyó prácticamente unos 420 millones de hectáreas respecto al año 90. O sea, más o menos alucina cuánto sería 420 millones de hectáreas respecto, en este caso, obviamente solamente a 1990. Imagínate si tomáramos años anteriores. Ahora, ¿qué plantea el desarrollo sostenible? Reforestar las áreas, obviamente, deforestadas, ¿no? Hace tiempo había, en este caso, un periódico, había una publicidad de qué cosa. Había en este caso, una publicidad respecto a qué, al tema del aprovechamiento de sus recursos. ¿En qué sentido? Ellos decían, por cada árbol que ellos talaban, sembraban 10 árboles. Y muchas ahorita de estas empresas, de acuerdo, que obviamente tienen como materia prima la madera, obviamente se han iniciado como parte de su política de responsabilidad social. ¿En qué sentido? En el tema en el tema de la reforestación. Entonces, algunas empresas que no están afines con la madera, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Se han comprometido y han empezado a establecer programas de reforestación dentro de lo que llamamos su política de responsabilidad social. ¿Qué quiere decir? Una política que no le corresponde, pero bueno, ellos lo hacen con la intención de qué cosa, de contrarrestar el avance de qué cosa, contrarrestar consigo el avance de qué, de la desertificación. ¿De acuerdo? Otro es utilizar métodos menos agresivos. Si nosotros miramos las películas gringas, ¿de acuerdo? Si nosotros miramos las películas gringas, lo que nosotros vamos a tener consigo, ¿qué cosa es? Obviamente el leñador, pues, ¿no? Este gringo de 2 metros, ¿no? Fornido, con su camiseta cuadro, su gorrito, su pantalón ajustadito y todas esas cosas. Pero cuando nosotros vemos a nuestros leñadores acá en el Perú, vamos a darnos cuenta que nuestros leñadores son hombres comunes y silvestres. ¿De acuerdo? Son hombres comunes y silvestres. ¿Cómo eso de hombres comunes y silvestres? Es como tú, como yo. ¿De acuerdo? El problema es que ellos no están cargando un serrucho, una sierra, y menos una sierra eléctrica. Ellos, ¿cómo extraen? Tienen dos formas. Uno, la dinamitada, que consiste en meterle, ¿qué? Dinamita en las bases del árbol, y la otra es meterle el caterpillar, o sea, el tractor, y empujarlo. Entonces, esos son métodos muy agresivos, ¿de acuerdo? Que no solamente, pues, contribuye a quitar el hábitat, pues, a las especies que están dentro del árbol, sino también a las aledañas. Inclusive se bajan árboles que no tienen nada que ver. Entonces, eso contribuye a este programa de deforestación. Entonces, utilizar métodos menos agresivos. ¿Qué pasa? Evitar el derroche de recursos naturales. ¿Qué quiere decir? Lo bueno de la tecnología es, por ejemplo, ahorita en el presencial, ya no se usa consigo, ¿qué cosa? El tema de las separatas físicas, en el cual pues cada cuadernillo tenía algo de 100 hojas. Y estas 100 hojas, ¿qué es lo que pasaba con estas 100 hojas? Estas 100 hojas, lo que íbamos a tener consigo era lo siguiente. ¿Qué cosa íbamos a tener con esos cuadernillos? O sea, imagínate, a 3.000 alumnos por 100, ¿cuántas hojas semanalmente en este caso utilizábamos? Entonces, imagínate de esa cantidad cuántos árboles se dependían, se necesitaba. Ahora imagínate, pues, a nivel nacional, o sea, multiplica y date cuenta el tema de la cifra. Entonces, ahora
¿qué pasa? Ya no se usa la separata física, entonces ahorita todo lo tenemos digital, ¿de acuerdo? Entonces ya obviamos eso. Otro también, consumir productos sustentables que, como te digo, generen un menor impacto. Capacitar a los colonos, obviamente, en el tema de qué cosa, de las técnicas que sean menos agresivas. Y empezar, ¿qué cosa? Hay una ley forestal, pero tendríamos que comenzar a ajustarla y hacerla más firme, ¿de acuerdo? Y hacerla más firme en el sentido de las sanciones, ¿no? Obviamente estos madereros ilegales, que obviamente lo que hacen es reducir nuestro bosque. Sobre la floresta en el Perú, como te digo, actualmente pues hay una tendencia notable a qué cosa, a la deforestación, ¿no? 7.800.000 hectáreas se han perdido. Solo en el año 2021 estamos hablando que se han perdido algo de 138.000 hectáreas, pero donde la principal causa, recuerda, es la agricultura migratoria. La principal causa de la agricultura, ¿qué? Migratoria. Vamos a decirlo así, el tema de los cultivos ilegales era la segunda causa, pero ahorita creo que ha sido desplazada más que todo por el tema de la minería ilegal, ¿no? La minería ilegal, ¿no? Y ahí tú tienes en este caso el cuadrito de cuántas hectáreas se han ido perdiendo respecto al 2001. Ahora, los departamentos más afectados obviamente son los que tienen mayor superficie boscosa, que son Loreto, Ucayali. En el caso de San Martín, obviamente se nota el tema de la deforestación, pero no tanto por el tema de la tala ilegal o de la minería ilegal o de la agricultura migratoria, sino también ahí lo tenemos por el tema de qué cosa, de los cultivos de qué, de los cultivos en este caso de coca, de acuerdo a los cultivos de coca. Ahora, hay un proyecto en el cual pues ahorita, por ejemplo, se han identificado varias zonas, por ejemplo, La Pampa, donde obviamente el problema, ¿cuál es? Ahí es el tema de la minería ilegal. Los alrededores del Parque de Bahuaja Sonené, entre Cusco y Madre de Dios, también hay un problema de minería ilegal y también en este caso un problema de madereros ilegales. Y la Amazonía Central, obviamente ahí se combinan casi todas las causas de deforestación. Dejamos así la deforestación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, respecto a esto? A la deforestación, a la depredación, a la desertificación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo está claro? Confirmen. Sí, profe. Gracias, Fabri. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? A ver el resto que dice. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, muy bien. Vamos ahora a entrar a la contaminación. Cuando nosotros hablamos de contaminación, recuerda, estamos hablando de la alteración de la composición de algo. ¿Sí? Estamos hablando de la alteración de la composición de algo. Cuando te hablo de la contaminación del agua, me estoy refiriendo a que se está alterando la composición física, química y biológica de este recurso y que obviamente es perjudicial a todos los seres vivos. Dentro de las causas, obviamente, las acciones, ¿qué cosa? Estamos hablando del vertido de sustancias contaminantes de manera directa o indirecta hacia los mares, lagos, ríos y acuíferos, que son nuestras principales fuentes de suministro de agua. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El agua, obviamente, tiene la capacidad de limpiarse, vamos a decirlo así. Pero esto no se va a dar cuando el volumen de contaminantes supera, obviamente, la capacidad absortiva del agua. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando se supera consigo la capacidad absortiva del agua. Entonces, si tú viertes más contaminante a una relación, a un volumen mayor a lo que es la absorción, olvídate, se cambia toda la composición del agua. Prácticamente estamos hablando, según un dato del Ministerio del Ambiente, que Madre de Dios es ahorita una de las zonas más afectadas por el tema de la minería ilegal y obviamente el tema en este caso principalmente, ¿qué pasa con la minería ilegal? No hay un control. Aparte que no tienes un control, ni siquiera lo que explota te deja algo a ti como Estado, se lo llevan así purito. Pero también consigo, ¿qué cosa? Se lo lleva
explotando no solamente el medio, sino también a la gente. Entonces, obviamente, ¿cómo se podría detener? Con leyes. Obviamente hay leyes, pero ¿qué pasa? Estas leyes, como ustedes han visto, prácticamente están siendo manejadas por el Congreso. ¿Y qué pasa con este tema del Congreso? El problema es que el Congreso, muchos de los impresentables que están ahí, como te comenté alguna vez, obviamente son financiados por estos mineros ilegales, ¿no? ¿De acuerdo? Es financiado por él. Entonces, dentro de las causas, vamos a ver, como te decía, la introducción directa o indirecta de sustancias, ¿no? Cuando se supera, en este caso, la capacidad también absortiva del contaminante. Y las consecuencias que obviamente trae la contaminación del agua, primero, ¿cuál es? La primera consecuencia vendría a ser consigo, ¿qué cosa? Obviamente, el 80% de las enfermedades en los países en vías de desarrollo. ¿Cómo es esto? Ujú. ¿De acuerdo? ¿Cómo es eso? Ah, ¿cómo sería eso? ¿De acuerdo? Prácticamente el consumo del agua ingresa por la boca. Entonces se fluye por el esófago y el estómago y obviamente, ¿qué pasa? La ingesta o genera enfermedades directas estomacales o en este caso otro tipo de enfermedades, por ejemplo en la sangre, en las vías respiratorias, en este caso podríamos hablar también de qué cosa, del tema del sistema urinario. Entonces, obviamente por la ingesta de esta agua. ¿De acuerdo? Que si no es controlada, obviamente genera consigo qué cosa, más muertes, obviamente de personas por el tema de qué cosa, Eh, de acuerdo, por el tema de la ingesta. Hola, Chey, ¿cómo estás? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Tenemos en este también alteración de los ecosistemas acuáticos y litoral. ¿Qué quiere decir? Por el vertido de estas sustancias que alteran la composición, obviamente hay fuga o gran mortandad de qué cosa? De peces, que de una u otra manera también afecta la productividad, en este caso, ¿qué? Pesquera. Medida de desarrollo sostenible, como te digo, reducir el volumen de los contaminantes, ¿de acuerdo? Reducir consigo qué cosa? El volumen o el vertido, en este caso, de los contaminantes, ¿de acuerdo? El vertido de contaminantes. Otra medida es, en este caso, reutilizar y tratar las aguas residuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si en tu casa, por ejemplo, en el tema de reducir, ¿qué quiere decir? O sea, todos nos lavamos la mano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Una enjuagada, pasa? Abrimos el caño y dejamos qué cosa, que fluye el agua, ¿no? Echamos champú y toda esta serie de cosas y que termine. Entonces, tratar de qué cosa, de reutilizar esa agua, ver dónde vertirla, ¿de acuerdo? Ahora, en el final de los desagües, ¿no? Está en el tema del central de tratamiento, consigo de qué cosa, la central de tratamiento en este caso de aguas, ¿de acuerdo? Un ratito, chicos. El tema de central de tratamiento de aguas, que obviamente lo que hacen es purificar el agua antes de que salga, en este caso, al mar. Prácticamente en el caso del río de Rima, del 100%, solamente aprovechamos consigo ¿cuánto? Solamente aprovechamos consigo el 65, ¿qué? El 65%, ¿no? El 35% es vertido, ¿no? Entonces, de ese 65%, imagínate lo que queda ya totalmente alterado, ¿de acuerdo? También tenemos consigo otro aspecto, que es reciclar los contaminantes, es decir, extraer el contaminante y antes de vertirlo, darle otra finalidad. Por ejemplo, ¿sabías que una gota de aceite contamina, con aceite quemado, contamina 65 litros de agua? ¿Entiendes? Entonces, tratar de, ¿qué cosa? Reducir eso, ¿de acuerdo? Entonces, evitar eso, entonces en vez de estar arrojándolo al desagüe, acumularlo en otra parte y darle otro uso a ese, ¿qué cosa? A ese aceite quemado, que lo usan, ¿no? Para hacer jabón, por ejemplo, nuevamente. Entonces, hay un montón en este caso de alternativas. Bueno, chicos, ya nos queda un minuto, ¿de acuerdo? Ya nos queda consigo un minuto. Entonces, tenemos un pequeño break de 15 minutos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me la escribes y por acá, en este caso, yo te la contesto. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí, entonces?
Sí, profe. ¿Sí? Listo, nos vemos en 15 minutos. Bueno, volvemos, chicos, y continuamos. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Estamos conectados ya para entrar a la contaminación del aire? ¿Alguna pregunta, alguna duda para entrar a la contaminación del aire? A ver, preguntas, todo claro. Muy bien. Cuando hablamos de contaminación del aire, estamos hablando que es la alteración de la composición del aire, obvio, ¿de acuerdo? Y esta alteración puede ser, uno, al ingresar nuevas sustancias o nuevos gases, o al incrementar las concentraciones, obviamente, de otros gases que pueden constituir un riesgo a las personas y obviamente a la calidad de vida. Hay fuentes antropogénicas que mayormente tienen que ver con las actividades humanas, como obviamente el tema de la combustión de energía fósil en el transporte o en el tema de industrias, o las fuentes biogénicas, que son en este caso por efectos producidos netamente de quién, netamente en este caso de la naturaleza. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que pasa en este caso con el tema de la contaminación del aire. De acuerdo a un reporte, a un estudio que es la reporte de calidad del aire en el mundo, ¿qué pasa? De esta firma privada IQR, obviamente el Perú tiene la calidad de aire más baja de toda América Latina, ubicándose en el puesto número 26 de 117 países a nivel global. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Mayormente estamos hablando de prácticamente sustancias que están por encima de los límites de máximos permisibles. ¿De acuerdo? Tenemos desde partículas, ¿no? Que son en este caso pequeños, vamos a decirlo así, pequeños pedacitos, ¿no? Que mayormente lo encontramos en la combustión de motores, en gases como el vertido de dióxido de azufre, monóxido de carbono, ¿de acuerdo? Monóxido de carbono que obviamente proviene de la combustión, o el dióxido de nitrógeno, que mayormente, como te dije, todo está asociado principalmente ¿a qué? Al transporte. O sea, la principal causa de contaminación del aire en Lima es el transporte, ¿no? Es el transporte generado principalmente por un parque automotor muy vetusto, ¿de acuerdo? Muy vetusto. Entonces, y no solamente por el tema de antigüedad y de estabilidad de los vehículos, sino también el tema del mantenimiento, ¿no? Que se le da, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Medidas sostenibles en este caso para contrarrestar, en este caso, la contaminación del aire. Utilizar bombillas, y en este caso electrodomésticos, en este caso de menor consumo, ¿sí? Aunque no creas, obviamente la luz artificial estimula, vamos a decirlo así, la producción de algunas, ¿qué cosa? De algunas sustancias, de algunos gases, ¿no? También usar transporte público, bicicleta, caminar, ¿para qué cosa? Mayormente usar el transporte público. Bueno, no estamos en un país del primer mundo donde obviamente el transporte público pues sea de lo mejor, ¿no? Obviamente pues el transporte público acá en Lima es un caos, ¿no? Y en el Perú en general, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que pasa? Lastimosamente pues han querido hacer una serie de reformas, pero hay ciertos intereses de por medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de este tema de los colectivos, ¿no? El colectivo, ¿qué cosas son estos vehículos chiquitos o autos en el cual entran 4 personas, ¿de acuerdo? O en un colectivo entran, como te digo, 8 personas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? En un bus tranquilamente entran 60 personas, 40 sentadas y 20 paradas, ¿no? Así, en autos, ¿no? Al límite. Entonces, imagínate, ¿cuántos vehículos colectivos obviamente requeriríamos, ¿no? O sea, para poder llenar un bus, ¿no? Estaríamos hablando prácticamente de 8 por 8, casi 7 vehículos, ¿no? Entonces, imagínate reducir el consumo de estos 7 vehículos, ¿no? El consumo no solamente de energía, de hidrocarburos, sino también la emisión de contaminantes, ¿de acuerdo? Ahora, no usemos eso, utilicemos el sistema de tren eléctrico. También sería una gran ayuda, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas, pero lastimosamente, como te digo, hay sabotaje, ¿no? De parte de algunos intereses. Por ejemplo, el tema del colectivo, no, que se genera más trabajo, pero más trabajo a costa de qué, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, ahorita lo que ha hecho el tío Porky, ¿no?
que muchos dicen, no, porque no hace nada, que esto, que el otro. Más allá de eso, obviamente, de lo, si te cae o no te cae, lo que ha hecho, ¿no? De poder consigo con 24 millones obtener estos trenes que prácticamente terminaría liquidando, o no liquidando, obligando consigo, en este caso, al Chosicano, u otras empresas que van a Chosica, que prácticamente cometen accidentes de tránsito, no tienen mantenimiento de sus autos, generan muertos, o sea, maltrato, todo eso, o sea, con este tipo de tren, ¿no? Con este tren que iría pues del centro hasta Chosica y que prácticamente albergaría también la misma cantidad de personas y con más tranquilidad, ¿no? Entonces, hay un montón de alternativas, ¿no? Obviamente el tema de la bicicleta y el tema de irnos a pie, de acuerdo obviamente a la distancia, pues no te voy a decir si vives acá en Lurín y te vas a ir a San Marcos, vas a irte a pie, pues, ¿no? Tampoco, pues, ¿no? Entonces, buscar consigo, en este caso, como te digo, las medidas que generen consigo un menor impacto. Lo que te decía respecto al transporte público, mantener a los vehículos en su debido, ¿qué cosa? Mantenimiento. Ahorita, ¿qué pasa? Conducir vehículos eléctricos o híbridos. Lastimosamente, en este caso hay una normativa, ¿de acuerdo? Sí, hay en este caso una normativa en el Perú. ¿Qué es lo que pasa? Eh, ¿Por qué no tenemos Tesla acá en el Perú? ¿De acuerdo? Porque el Tesla, por el valor que tiene, que es más de $45.000, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Obviamente es considerado un producto que estaría en el régimen de selectivo al consumo, ¿de acuerdo? Con impuesto selectivo al consumo, porque sería un auto de lujo, ¿de acuerdo? Por el monto que tiene, ¿entiendes? Pero obviamente el impacto ambiental es menor, y no solamente Tesla, sino ya prácticamente la mayoría de marcas de autos están pasándose al sistema híbrido o están pasándose al sistema eléctrico, ¿de acuerdo? Y que obviamente el impacto cada vez va a ser, en este caso, menor al ambiente. Pero, como te digo, esa legislación, ¿qué es lo que pasa? La legislación peruana promueve más bien el auto viejo. El auto viejo paga menos impuestos, mientras que el auto nuevo paga más impuestos. Mientras en los países desarrollados la vaina es al revés. El auto nuevo, mismo que nuevo, tapitín, y obviamente contribuye menos contaminación, goza de qué cosa? Goza de menos impuestos, mientras que el auto viejo paga más impuestos. Eso es lo que pasa en los países desarrollados. Por eso, tener un auto antiguo y obviamente restaurarlo solamente algunos pueden, ¿no? Porque no solamente es el tema de la restauración, sino también el pago del impuesto, ¿de acuerdo? Que tiene que ver en este caso un impuesto ambiental. ¿Qué más? Elegir limpiadores ecológicos, evitar en la medida usar menor cantidad de qué cosa, de limpiadores químicos, usar pinturas en base a agua o otros disolventes, sellar consigo recipientes de productos de limpieza y productos, ¿qué cosa? Químicos, para que obviamente los vapores de los gases vayan consigo, ¿qué cosa? ¿De acuerdo? Vayan en este caso consigo, ¿qué cosa? Vayan llegando consigo pues a la atmósfera. ¿De acuerdo? También ahorrar energía, que tiene que ver con utilizar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo. Reducir el consumo de carne y productos lácteos, que está asociado, obviamente, ¿qué pasa? Hay un estudio de cómo contamina una vaca, ¿de acuerdo? O sea, no solamente el tema de la alimentación, no solamente el tema de tener a la vaca, sino desde que está viva toda la cantidad de que come, la energía que bota a través de qué cosa, el butano, que es uno de los gases, o mejor dicho, los pedos que se lanza, ¿no? Entonces, todo eso obviamente genera también un gran consumo de energía y por ende mayor contaminación del aire. Empezar a compostar, disminuir el uso de plásticos y evitar principalmente la quema de basura. Conociéndote lo salvajito que eres, ¿de acuerdo? Fácil que para este año nuevo ya estarás pensando qué cosa, en quemar qué cosa, en quemar tu muñeco, ¿de acuerdo? Fácil que haces un muñeco con mi cara, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, olvídate, pues, olvídate eso, ¿no? Porque lastimosamente la gente, ¿qué hace? Aprovecha a quemar el muñeco, ¿por qué? Como no viene el basurero, ya zampan su basura ahí, y lo que no saben que no solamente es la cantidad de dióxido de carbono, sino otra serie más de gases que obviamente están alterando la composición del aire que inhalamos, ¿de acuerdo? Y eso que estamos hablando en sitios abiertos.
No estamos hablando en este caso de sitios, en este caso cerrados. Continuamos y nos vamos a la contaminación del suelo. En la contaminación del suelo estamos hablando que, a comparación de la desertificación, que es la pérdida del material orgánico, acá lo que vamos a hablar es la alteración del material orgánico o de la capacidad productiva del suelo producto del ingreso de algunas sustancias químicas. Que el ingreso de estas sustancias también altera la capacidad productiva. ¿En qué sentido? Estamos hablando de prácticas agrícolas deficientes. No, por ejemplo, el uso excesivo de ¿qué cosa? El uso excesivo de ¿qué? De pesticidas. ¿De acuerdo? O insecticidas. Otro es una gestión inadecuada de desechos sólidos. O sea, la basura, en otras palabras. ¿No? Que de una u otra manera algunos productos, algunos residuos sólidos, terminan arrojando una serie de sustancias que terminan afectando, obviamente, esta parte productiva. Ni que hablar, pues, el tema de qué cosa, residuos químicos y los nucleares. La lixiviación, en este caso de vertederos, que va asociado, como te digo, a la gestión inadecuada de desechos sólidos, sino que la diferencia es que en la gestión de desechos sólidos tú tiras la basura por cualquier lado, en cambio, en los vertederos, en los depósitos municipales, ahí se echa todo y de una u otra manera se va descomponiendo, se va filtrando las sustancias y va irradiándose, ¿no? Se va irradiando, obviamente, hacia los alrededores. Y como te digo, un vertido descontrolado de residuos domésticos e industrial, y ni qué hablar, principalmente el minero. ¿De acuerdo? La consecuencia más importante, obviamente, la pérdida de qué cosa, de productividad de qué, del suelo, ¿no? La pérdida de productividad en este caso del suelo. Muerte de los órganos útiles para el suelo, ¿no? Y esto lo vamos a ver en la parte orgánica. Y la concentración de plaguicidas en la cadena, ¿qué cosa? Alimenticia. ¿Qué quiere decir? Esa manzana, esa uva que te vas a comer ahora en Año Nuevo, quieras o no, tiene milésimas de gramos de ¿qué? De un pesticida, ¿no? Que obviamente se ha irradiado para poder evitar una plaga, ¿no? Y que malogre esta cosecha. Pero tienes ahí consumiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, tú lo consumes y sin querer vas ingiriendo esta fruta y vas incorporando también, ¿qué cosa? De a pocos, obviamente, ¿qué cosa? Estas sustancias a tu cuerpo y va deteriorando tu sistema inmunológico a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, a tener cuidado, obviamente, con el tema de qué cosa, los alimentos. Por eso se habla cada vez más de qué cosa, de los productos de los productos, en este caso, orgánicos. ¿De acuerdo? De los productos, en este caso, orgánicos. ¿En qué sentido los productos orgánicos? En el caso de los productos orgánicos, que son serios que cero plaguicida, cero insecticida y netamente al natural. Medida de desarrollo sostenible, utilizar abonos, en este caso, orgánicos, ¿no? Hace años había una publicidad de un instituto que decía lo siguiente, ¿de acuerdo? Que decía consigo lo siguiente, que el Perú exportaba moscas. ¿Sí? El Perú exportaba, en este caso, moscas. Dirás, ¿cómo es eso? Y justo hace poco salió también una revista sobre cucarachas, creo, insectos. No me acuerdo qué insecto era. Pero la idea, ¿cuál es? Investigando un poco cómo era la temática esto de exportar moscas. Lo que hacían este grupo de jóvenes de este instituto era tener consigo un invernadero donde, vamos a decirlo así, acumulaban la composta. ¿Qué cosa es la composta? O sea, el resto orgánico que empieza su descomposición, y esto permitía la proliferación de moscas que vivían en ese invernadero. Entonces, ¿qué hacía? Entraban obviamente con traje especial, con una cajita recogían las moscas e inmediatamente, ¿qué cosa? Las mandaban en avión a Egipto. ¿De acuerdo? ¿Por qué Egipto? El algodón egipcio es uno de los algodones más finos del mundo, pero este algodón se ve afectado por un hongo. ¿De acuerdo? Y coincidentemente este hongo era consumido por las moscas, pero en Egipto no había moscas. ¿Por qué? Por el clima seco. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasaba? Obviamente los de Egipto compraban las moscas del Perú, abría y automáticamente, ¿qué cosa pasaba? La mosca se empachaba del hongo, ¿no? Se empachaba consigo, en este caso, del hongo. Y bueno, no es que se quedase, porque por el mismo clima seco se iba, ¿qué cosa? Degradando y se moría, pues sí, se iba. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va en este caso a suceder.
de acuerdo a lo que va a suceder. También, obviamente, practicar técnicas de cultivo, principalmente rotación, que permitan consigo, ¿qué cosa? Que permitan consigo el no agotamiento del suelo, ¿no? Técnicas como el barbecho, ¿no? O el Norfolk, en el cual son técnicas, en este caso antiguas, en el cual de 4 hectáreas solamente utilizamos 3 y una dejamos descansar, o en el caso del Norfolk, que obviamente utilizamos las 4, pero de esas 4, una solamente va a ser dedicada para ¿qué cosa? Para el tema de forraje, dado que las excretas de los animales lo que van a hacer es nutrir ese suelo, ¿no? Del ganado que consume ese forraje, ¿no? Esa alfalfa. ¿Entiendes? Entonces, eso obviamente ayudaría también a qué cosa, que el suelo obviamente se nutra de una manera más orgánica. Y como te digo, tema de aplicación racional de plaguicidas. ¿Y cómo es este tema de los plaguicidas? Ya te hablé en este caso del tema de las moscas. En Estados Unidos, por ejemplo, alquilan aves, que cuando viene la plaga de las langostas, vienen las aves, las sueltan y se comen, devoran a la langosta. Entonces eso se llama control biológico. Y es una manera también de reducir consigo el uso de plaguicidas o pesticidas, que como te digo, de una u otra manera comienzan a ingresar y son, en este caso, afectados. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta hasta ahí? ¿Todo claro? Y bueno, ahí en la imagen tenemos obviamente algunos más, ¿no? Por ejemplo, evita hacer fogatas, recoge tu basura, ¿de acuerdo? ¿No? Trata en este caso reforestar, ¿no? Cuida, planta y cuida hierbas, ¿no? Así como árboles, bueno, la hierba de la buena, por si acaso, no otro tipo de hierba. Y otro problema también que afecta a los recursos y que obviamente es, aunque no creas, detonado por la depredación y por todos los demás que hemos estado viendo, los demás problemas, es el tema de la pérdida de qué cosa, de la pérdida de la biodiversidad. Que se refiere a qué cosa, a la disminución de la diversidad biológica. O sea, la disminución de qué cosa, de la pérdida de qué, de la pérdida de seres vivos o especies dentro de estos seres vivos. ¿De acuerdo? Obviamente, digamos así, algunas ONGs tienen mapeadas algunas especies que ya están al borde de qué cosa, al borde de qué, al borde de la extinción, producto obviamente a qué, a este problema de la pérdida de biodiversidad. Y no solamente estoy hablando de especies de fauna, sino también te estoy hablando de flora, ¿de acuerdo? ¿Y esto es por qué? La sobreexplotación del medio natural, ¿sí? Como te decía, tiene que ver un poco el tema de la depredación. Otro es la pérdida y degradación de hábitats, ¿no? ¿De acuerdo? Que está haciendo que se movilicen. No sé si ustedes se acuerdan del zorrito, en este caso, Run Run. ¿Se acuerdan del zorrito Run Run? Sí, claro. ¿Ah? Ya. ¿Qué pasó con el zorrito Run Run? Obviamente una familia lo había adoptado, ¿no? Pensando que era un perrito, pues, ¿no? Pero casualidad de la vida, pues, en el barrio empezaron a desaparecer las gallinas hasta que una cámara pescó y era el perrito, que no era perrito, sino que era un zorrito. Y no es que el zorrito se haya zampado, sino que más bien el que se ha zampado ha sido ese barrio, porque ese lugar donde estaba el zorrito Run Run es el hábitat del zorrito. ¿Entiendes? Entonces, ahorita con todo este tema del cambio climático estamos viendo desplazamiento de flora y fauna. ¿De acuerdo? Producto de qué cosa? Obviamente también de la degradación de sus hábitats. La contaminación del ambiente, la introducción de especies, ¿qué cosa? Invasoras. ¿Ustedes han oído hablar de la muca? ¿Han oído en este caso hablar de la muca? No, profe. La muca, en realidad la muca es un roedor andino, parecido al cuy. Pero acá en la costa, a la muca nosotros le conocemos a la rata, esa rata gris, así grandota, que en otras palabras es la variedad noruega, ¿sí? Que fue traída por los españoles, ¿no? Entonces, cuando desembarcaban, venían estas ratas, bajaban y aunque no creas, generan consigo como especie invasora un impacto, ¿de acuerdo? Un impacto. Hay un capítulo de Los Simpsons sobre una lagartija boliviana, o peruana, no me acuerdo bien, pero que obviamente llega a Springfield y empieza, ¿qué cosa? A masificarse y empieza a generar toda una serie de estragos. Eso es obviamente el tema de estas especies invasoras, que no están adecuadas al hábitat, empiezan a masificarse y empiezan a deteriorarlo. Y ni qué hablar en este caso los efectos del cambio climático. Consecuencias, como te digo, afecta a la seguridad alimentaria, me refiero al tema de la provisión de alimentos, obviamente la vulnerabilidad ante desastres naturales,
¿de acuerdo? Dado que algunas especies, más que todo de flora, sirven para contener, obviamente, los embates de los desbordes de los ríos o de otra serie también de desastres naturales. El tema de la seguridad energética y el acceso a qué cosa, agua limpia y a materias, en este caso, primas. ¿De acuerdo? Para la pérdida de biodiversidad, ¿qué cosa tenemos como medida de desarrollo sostenible? Muy bien, empecemos. No adquirir especies exóticas ni abandonarlas. Yo sé que ahora en Navidad te han regalado un perrito, un gatito o algún bichito extraño, de acuerdo, exótico. Entonces, tener cuidado, no adquirirlos, ¿de acuerdo? Obviamente por el hecho de, ay, mira que la novedad, no. Tratar en este caso de llamar a Serfor para que se lo lleve. Asumir las 3 R's ecológicas, que es reducir, reutilizar, reciclar, ya lo hemos hablado. Elegir cada vez productos y servicios sostenibles. Actuar de una manera responsable, en este caso con la naturaleza. Un ratito, chicos. Ya, entonces, como te digo, empezar a ver el tema de qué cosa, actuar de una manera responsable, no hacer fogatas, tirar basura. Tratemos en este caso de empezar a concientizarnos con nosotros mismos, obviamente el tema de cuidado del ambiente, ¿no? Por ejemplo, yo en casa tenemos obviamente un tacho especial donde acumulamos todas las botellas de plástico, ¿no? Y al final del día, cuando ya tenemos lleno el tacho, lo sacamos. Y obviamente, ¿qué pasa? Lo dejamos ahí y un 5 minutos desaparece porque ya vienen los recicladores, ¿no? Que se lo llevan, ¿de acuerdo? ¿No? Igualito pasa con cartón y todo eso. Entonces ya lo orgánico sí ya lo botamos obviamente en el camión de basura, ¿de acuerdo? Aunque eso se podría seguir utilizando para hacer composta, por ejemplo, ¿no? ¿No? Reducir en este caso el uso de energía y combustibles, así como exigir a los gobiernos el cumplimiento de normas que protejan consigo, ¿qué cosa? Su biodiversidad. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, queda obviamente responsabilidad de nosotros, en este caso, cuidar y salvar consigo, ¿qué cosa? El planeta. ¿De acuerdo, chicos? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? Todo claro, profe. ¿Ah? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? Listos. Muy bien, vamos a las claves entonces rápidamente. Ahí les dejo las claves mientras voy descargando el material cívico. Sí, era tema corto, mano, pero bueno, las interrupciones, el videíto, tú sabes, pe causa, cómo es la figura, likes. No, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Aquí lo perdí. Ah, acá está, acá está. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad, chicos, que tengan por ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay preguntas, no hay dudas, no hay curiosidades? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Es tema corto, pero yo lo he hecho largo, pe. Tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? Tutto bon, tutto bene, tutto bene. ¿Preguntas, dudas, curiosidades? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Entonces comenzamos con cívica, ¿ya? Chicos, cerramos el capítulo de qué cosa. Ah, no, sí, que pensé que era más largo. Bueno, es cortísimo, entonces sí es tema corto. Ya mejor todavía, me voy más temprano. Un ratito. Acá. Ya, chicos. Hoy día hablamos sobre el sentido de qué cosa,
los aspectos que fundamentan en este caso nuestra perenidad, o lo que llamamos el sentido de pertenencia, costumbres y tradiciones, ¿no? Obviamente, este tema ya lo estamos en este caso cerrando, el capítulo de lo que es convivencia democrática lo estamos cerrando. Ya, digamos así, la próxima semana ya comenzamos el nuevo capítulo que es la parte de geografía, disculpa, de la parte del Estado, ¿no? Ya hemos conocido los derechos y deberes, hemos conocido el tema de convivencia democrática y, como te digo, estamos viendo el tema de qué cosa, estamos viendo consigo el tema del Estado peruano, ¿de acuerdo? El Estado, en este caso, del Estado peruano, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que el Perú es un país diverso, y no solamente diverso naturalmente, como hemos hablado, diverso geográficamente, sino diverso en este caso culturalmente, ¿de acuerdo? Que es lo que más nos interesa. Pero este tema de la diversidad, ¿qué cosa? En este caso, el tema de la diversidad cultural radica en qué cosa? En que obviamente se compone de la diversidad de pueblos originarios, que lo vimos la semana pasada, 55 pueblos originarios, ¿sí? 55 pueblos en este caso originarios, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y obviamente pues expresado también en las 48 lenguas originarias. Pero el tema de la identidad peruana, escucha, no solamente está compuesto con el tema de los pueblos originarios, sino también con el tema de las culturas, ¿qué cosa? Extranjeras. ¿De acuerdo? El tema en este caso de qué cosa? De las culturas, ¿qué? De las culturas en este caso extranjeras que han ido llegando, ¿no? Han ido llegando sucesivamente, ¿no? Han ido llegando en este caso sucesivamente, ¿no? A lo largo en este caso de este tiempo, ¿no? Y que obviamente se ha mezclado, ¿no? Gracias a esta variedad geográfica. Y obviamente por eso que somos uno de los países culturalmente más diversos del mundo. Estamos dentro de los, digamos, 10 más diversos en este caso del mundo. Pero hablemos en este caso de la peruanidad o lo que sería la identidad nacional. ¿De acuerdo? Ya, la identidad nacional peruana. Ya, la identidad nacional en este caso peruano. Que se refiere a un sentimiento, algo subjetivo, para que lo entiendas, de identidad que vincula a la persona, a los pueblos y a los habitantes del Perú con el Perú. ¿De acuerdo? El Perú. ¿Ya? Este sentido de peruanidad se encuentra basado principalmente en ¿qué? En el afecto que tenemos a las tradiciones, a las costumbres y, lo más importante, a la fe en el destino. O sea, al pasado, al presente y obviamente hacia el futuro. El pasado, obviamente, reconocer nuestra historia, reconocer consigo nuestras tradiciones y vivirlas actualmente. Y en la fe del destino en el futuro de poder consigo, en este caso, mejorar. Yo sé que algunos no tendrán fe en el futuro, pero aunque no creas, depende de nosotros que este futuro sea consigo, qué cosa sea consigo prometedor. ¿De acuerdo? Ahora, la peronidad se expresa en multiplicidad de qué cosa, de expresiones como la cultura, el arte y las vivencias, ¿no? Lo que llamamos la cultura viva, el día a día que tenemos. Y todo eso permite construir, ¿qué cosa? Permite construir, obviamente, lo que sería, ¿qué cosa? Nuestro Perú, ¿de acuerdo? Nuestro Perú. ¿Cuáles son los aspectos que fundamentan nuestra peruanidad? Primero, revalorar la acción del hombre peruano a través de la historia, ¿de acuerdo? Y obviamente el revalorar la historia del Perú implica, uno, y esta es una chamba para los historiadores, dejar de contar esa historia romántica de nuestro país, sino ser, en este caso, más objetivos, más concretos, y tratar de qué cosa, recoger aprendizaje de esa historia, ¿no? Por eso esa famosa frase célebre, ¿no? Persona que no sabe su pasado está condenado a repetirlo. ¿Entiendes? Entonces, revalorar, como se dice, no solamente en la historia lo que hicieron personajes, ¿de acuerdo? Personajes, sino pueblos, y que han ido aportando a lo que somos ahora como peruanos. También reconocer consigo el valor que tienen consigo, ¿qué cosa? Las ciudades fundadas en el Perú pre- y post-colombino,
como manifestación de la creación material de quién? Del hombre. ¿De acuerdo? Reconocer el valor que tienen las ciudades fundadas en el Perú durante el pre- y post-colombino como manifestación material. O sea, reconocer nuestra arquitectura prehispánica, nuestras huacas, nuestras ciudadelas, y no solamente reconocerlas, sino también cuidarlas, conservarlas y darles consigo ese atractivo y potencial turístico. Y no solamente me refiero a lo prehispánico, sino también a lo hispánico, lo que obviamente se tuvo consigo, ¿qué cosa? En la era de los españoles. ¿Qué más? Considerar y revalorar el idioma de nuestros antepasados que aún en este caso supervive y tratar de incorporarlos a la cultura nacional. Lo que decíamos, obviamente, la semana pasada, y como te digo, no es tener nada contra, en este caso, contra el quechua. El quechua también es una lengua originaria, pero ¿qué cosa sucede? ¿Ah? ¿Qué cosa sucede? ¿Ah? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Mm? Dime, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ah? Lo que va a pasar es que, obviamente, tenemos que también reconocer a las otras 47 lenguas que originarias, ¿de acuerdo? A las otras 47 lenguas originarias. ¿No? Y como te digo, no es que tratemos de solamente aprender el castellano y dejar a las 48 lenguas. Y tampoco te vamos a obligar a que hables las 48 lenguas originales, sino reconocer el valor como un importante, ¿qué cosa? Como un importante, ¿qué? Como un importante insumo para nuestro desarrollo, ¿no? De acuerdo, para nuestro desarrollo. ¿Qué más? Valorar la técnica diseñada por los antiguos peruanos en la construcción de obras de qué cosa, de infraestructura, no solamente agrícolas, sino otra serie de tecnologías, y tratar de incorporarlas a qué cosa, y tratar de incorporarlas con la tecnología actual, ¿no? Tratar en este caso de marcar las innovaciones, ¿de acuerdo? En base a lo que ya hizo el poblador antiguo y ver cómo podemos mejorarlo y adaptarlo a estos tiempos, y masificarlo, ¿de acuerdo? Y masificarlo, ¿ya? Otro es apreciar las manifestaciones folclóricas y autóctonas que surgieron producto de qué cosa, el mestizaje, practicándolas y difundiéndolas sin discriminación. Obviamente tu generación es una generación muy curiosa, no bonita dicho, curiosa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Hace 30 años, ¿qué pasaba con mi generación? Cuando yo tenía 15 años, íbamos a los tonos, a los quinos. Obviamente para botarnos de los quinos, ¿qué hacían? A eso de las 3 de la mañana te ponían un wine. O sea, empezaba poniéndote el festejo, ¿no? El hippie high, ¿no? Préndeme la vela, todas esas canciones, y de ahí pasabas a qué cosa, al wine, ¿no? Ya cuando te ponía el wine, no, esa era una señal que, ¿sabes una cosa? Lárgate, pues, vete del tono, ¿sí? ¿De acuerdo? Lárgate, vete del tono. Pero de ahí, ¿qué cosa sucedió? Ahora esta generación, ¿qué cosa? Ya tiene más, un poco más, digamos. Obviamente sentido esta revaloración. Yo que veo por Jesús María, obviamente por el campo de Marte, veo obviamente todo el campo de Marte lleno de elencos de danzas, no solamente las famosas sayas, las diabladas, sino de bailes y otra serie más de danzas peruanas, que muchos jóvenes como ustedes las practican, ¿de acuerdo? Las practican. Y como te digo, a las 3 de la mañana empieza, se ha muerto mi abuelo, empieza el hippie high, y luego, ¿qué cosa? La linda flor, y la gente en vez de irse el tono, ¿qué cosa? Sigue zapateando y continúa. Entonces, esa es una forma, obviamente, de ir sintiéndonos, identificándonos como qué, obviamente, como peruanos. Así como, obviamente, estamos recogiendo las lenguas, también hay que recoger la cultura, y esto, obviamente, que asumir dentro de nosotros el concepto de interculturalidad. La capacidad de reconocer, obviamente, e incorporar la diferencia como una constante de la vida contemporánea. Pero el incorporar, como te digo, esto implica consigo incluir a la vida nacional a millones de peruanos, estamos hablando del 15% de la población peruana, que está organizada en comunidades campesinas y nativas, y que obviamente muchos están alejados de los beneficios de la civilización. Pero incorporarlos, incluirlos, no es como hacen algunos mononeuronales en el cual le dan un papel de víctima. Eso no es la interculturalidad. No es, ay, pobrecito, 200 años han estado alejados. No, 700 años, 500 años de que llegó Colón. No,
Eso ya no se debe hacer, porque lo que estás haciendo es victimizar. Lo que nosotros tenemos que, dentro del concepto de interculturalidad, es el trato que horizontal entre los pueblos originarios y la civilización. Disque civilización, ¿entiendes? Eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a incorporar, una incorporación horizontal. Pero ciertos mononeuronales que aprovechan, como te digo, obviamente este pretexto para generar, marcar las diferencias y bajo el sustento de agudizar las contradicciones, ¿no? Obviamente beneficio de ellos. Obviamente lo que buscan es que estos pueblos sean incorporados, pero de una manera de víctima, de víctimas. ¿De acuerdo? Cuando deberían ya ser qué cosa, ser parte de qué cosa, de esta identidad nacional. ¿De acuerdo? Por eso, ¿qué cosa es el sentido de pertenencia? Es una forma de accesión a rasgos distintivos de la cultura, que implica, aparte de algo subjetivo, una actitud consciente y comprometida hacia cierta colectividad, donde nosotros en este caso participamos activamente. ¿De acuerdo? Es decir, a ver, vamos a decir, rasgos de un peruano, rasgos positivos, ¿ya? Por favor. ¿Qué rasgos positivos? O sea, tú estás fuera del país, ¿cómo identificas a un peruano? Positivamente, por si acaso. A ver, alguien que se anime. ¿Cómo identificas a un peruano? A ver, alguien que me puede decir ahí. ¿Cómo identificamos en este caso a un peruano en el extranjero? Las jergas. La jerga, muy bien, que es parte en este caso de nuestras lenguas. ¿Sí? Es parte en este caso de nuestras lenguas. ¿Ya? ¿Qué más? Otra manera, la forma de hablar, el dejo. ¿Sí? Muchos dicen que el peruano, a la hora de hablar, tiene una forma de hablar neutra del castellano. Pero cuando tú estás afuera, tú te vas a dar cuenta que de neutro no tenemos nada, tenemos un dejo, sino que no lo sentimos. ¿Por qué? Porque obviamente estamos habituados constantemente a escucharnos. Pero un argentino al toque nos identifica que somos peruanos, así igual como un chileno, así como nosotros lo identificamos al argentino cuando hace el famoso checheo, ¿no? O el chileno cuando habla como metralleta. ¿Entiendes? Igual ellos también nos identifican, ¿de acuerdo? También nos puede identificar, por ejemplo, cuando obviamente identificamos a otro peruano, cuando obviamente empieza a sentir qué cosa, algo cuando escucha un huayno, una canción criolla, ¿entiendes? Entonces, hay una serie de rasgos que pueden ser desde físicos también, pero también en este caso rasgos culturales y subjetivos que obviamente permiten consigo decir, oye, eres peruano, ¿de acuerdo? Por eso, todo este sentido de pertenencia, todo este sentido de que yo soy peruano, forma parte de la colectividad peruana, se relaciona al sentimiento de identidad nacional, que es un sentimiento subjetivo del individuo a pertenecer a una nación en concreto, donde obviamente estos elementos se cohesionan y hacen qué cosa, que esa identidad sea única, ¿no? Que sea en este caso única. Entonces, cuando tú estás o sea, mayormente esto se expresa cuando estás afuera, cuando estás adentro no se siente. ¿De acuerdo? Pero deberíamos, ¿qué cosa? Empezar a cultivarlo para que se empiece a sentir adentro, para que se empiece a valorar desde adentro, no sentirlo cuando estamos afuera. ¿Entiendes? O sea, el peruano que está fuera del país, fuera del territorio peruano, valora más estos aspectos de pertenencia que obviamente uno que está acá, ¿no? El tema de la comida peruana, el tema de la música, el tema de la historia, el tema de las costumbres, todo eso. Entonces, por eso que es una obligación de que todo este aspecto de la identidad nacional tenga que ser promovido. ¿Por qué? Por los organismos del Estado. Como te dije, tiene que haber una gran chamba de parte de qué cosa, del Ministerio de Cultura. En vez de ser una gran agencia de empleo, ¿de acuerdo? Para todos estos impresentables del Congreso, ¿de acuerdo? Y sus familiares, se vuelve realmente, obviamente, la función de promover consigo la cultura. También son las instituciones civiles, las allegadas al Estado como las no allegadas, en este caso, ¿a quién? En este caso al Estado, ¿de acuerdo? Sí, ya las allegadas al Estado como las no allegadas. Y por último, los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Los medios en este caso de comunicación, ¿no?
sea, como te digo, programas como Magali, Peluchín, Esto es Guerra, que ya está por suerte desapareciendo, no sé, todavía hay ciertos mononeuronales que les gusta ver esa cosa, ¿de acuerdo? O sea, ¿en qué contribuyen a afianzar nuestra identidad nacional? ¿En qué contribuye en este caso nuestro sentimiento de pertenencia, nuestra identidad nacional? ¿En qué contribuyen? ¿En qué contribuyen? ¿No? A veces los medios de comunicación lo que hacen en vez de qué cosa, de unificarnos, nos terminan qué cosa, separándonos y obviamente creando consigo entre nosotros qué cosa, estereotipos, ¿no? Ahorita un estereotipo que está muy marcado es este tema de qué cosa, del color chaufa, ¿no? Este término despectivo, ¿de acuerdo? Que obviamente agudiza más cada vez qué cosa, la discriminación, ¿entiendes? Ahora, todo esto tiene que ser promovido por estas instituciones, pero con elementos objetivos. Tenemos que ir incorporando lengua, religión, cultura y obviamente el grupo étnico. Entonces, si un día date cuenta cuando revises Canal 7, sus cuatro, si lo tienes en digital, obviamente en los cuatro te vas a dar cuenta que de una u otra manera busca revalorar consigo el tema de lengua. Obviamente religión no tanto porque somos un país laico, pero obviamente muchas de nuestras costumbres y nuestras tradiciones están, ¿qué cosa? Afianzadas, ¿qué cosa? Al tema, ¿qué cosa? Al tema religioso, ¿de acuerdo? Sí, al tema en este caso religioso. La cultura, las distintas manifestaciones que ya le hemos expresado, y obviamente la etnia, ¿no? Conocer en este caso nuestros pueblos, ¿qué? Nuestros pueblos originarios. ¿Qué cosas son las costumbres y en este caso tradiciones? ¿Qué cosas son en este caso las costumbres y tradiciones? En un país pluricultural y con una geografía muy variada, vamos a ver consigo que se alberga consigo bastantes tradiciones y costumbres. La pregunta es, ¿una costumbre es lo mismo que una tradición o no? No. Para que me entiendas, en resumen, la costumbre es el concepto, es la teoría. En cambio, la costumbre es la práctica. ¿De acuerdo? Sí, es la práctica. ¿De acuerdo? Para que me entiendas, costumbre, el mes morado. Disculpa, tradición, el Señor de los Milagros. La tradición del culto al Señor de los Milagros. ¿Sí? ¿Cuándo se da esa tradición? ¿En qué fecha? El Señor de los Milagros. A ver, ¿cuándo se da el tema del Señor de los Milagros? En el mes de octubre. El mes de octubre, muy bien. Ya. Ahora, todo el concepto, que sería pues obviamente la creencia que se tiene de esta imagen que sobrevivió ante el terremoto y que a partir de esto, ¿qué cosa? Comenzó a hacer milagros, todo eso es la tradición. Las costumbres son las prácticas. ¿Cuáles son las costumbres durante el mes morado, durante el Señor de los Milagros? Comer turrón, ponerse hábito morado, ¿qué más? Acompañar a la procesión en sus recorridos, ¿de acuerdo? Visitar la iglesia de las Nazarenas. Entonces, esas son las costumbres, son las prácticas, ¿de acuerdo? Son, en este caso, las prácticas. Muchas de estas costumbres y tradiciones tienen origen milenario, perduran en el tiempo, y otras, como te digo, son más modernas y son ancestrales, teniendo muchas veces, ¿qué cosa? Acogida e interés popular. ¿De acuerdo? O sea, como te decía, las tradiciones son una manera de pensar, comportarse, hacer algo que a lo largo del tiempo las personas de una sociedad o una familia han ido transmitiendo de generación en generación. Y lo han ido haciendo de manera, ¿qué cosa? Similar. En cambio, las costumbres son las inclinaciones y los usos, o sea, la práctica, lo que te decía, que determinan el carácter distintivo de una nación, un grupo de personas o una sola persona al practicar, por eso te digo, al practicar una tradición, ¿de acuerdo? Una tradición, ¿no? Entonces, cuando tú a veces viajas fuera del país, ya, ni siquiera viajes fuera del país, dentro del país, cuando te vayas a un grupo étnico, a una región, te vas a dar cuenta cómo las costumbres varían, ¿no? Cómo las costumbres en este caso varían.
¿no? Tú te vas a Colombia y siempre te tratan con respeto. Usted, te dicen usted, nunca te dicen tú, usted. ¿Entiendes? O sea, el trato no es tan horizontal que digamos, sino que hay cierto nivel de qué cosa de respeto. En cambio acá, nuestras costumbres, ¿qué cosa es? Identificas al peruano porque te trata afablemente, ¿no? Ah, la causita, ¿no? O sea, es más cariñoso, ¿no? Pues tú vas ahí, en este caso, a distinguir esas costumbres, que como te digo, forman parte de toda una tradición y forman parte de toda, ¿qué cosa? De un sentido de pertenencia e identidad. Tenemos en este caso varias festividades en el Perú, por ejemplo, la procesión de la bandera en Tacna, ¿de acuerdo? Que sea en el mes de agosto, la fiesta de Vendimia, que sea en marzo, que se celebra la cosecha, obviamente de la uva, ¿no? La recogida de uva y la pisa posterior. La procesión de la bandera en Tacna, que es en agosto, ¿de acuerdo? En el cual se celebra la incorporación de Tacna al suelo patrio y en el cual la costumbre es pasear la bandera. En la fiesta de la vendimia es la pisa de uva, escoger a la reina de la vendimia. El Festival de la Marinera, que sea entre julio y agosto, en el cual se dan estos campeonatos de esta danza. La Cruz de Chalpón, que es el paseo en Motupe, en el cual algunos tienen la costumbre de qué cosa, de acompañar no solamente a la procesión, sino pedir consigo milagros y en el cual obviamente ellos se someten, qué cosas, si les cumple el milagrito, se someten a ciertas características, ¿no? Por ejemplo, acompañar el recorrido de rodillas, otros con chapita puesta en las rodillas, ¿no? Entonces hay mucho en este caso de estas costumbres. En la sierra tenemos el Señor de Muruguay, en Tarma, el Festival de los Negritos en Huánuco, la Chonguinada en Huancayo, que es obviamente una gran danza, ahora que se viene febrero, el carnaval de qué cosa, de Cajamarca, ¿no? Entonces tenemos obviamente el Yaguar Fiesta, o sea, hay un montón de festividades. En la selva, en junio, tienes en este caso la fiesta de San Juan, en Loreto tienes los Chayahuitas, ¿de acuerdo? La fiesta de las cruces en Ucayali y el carnaval o matrimonio nativo en qué cosa, en San Martín, ¿no? En la comunidad de Lamas, ¿de acuerdo? Y antes de pasar a las claves, un videito, ¿de acuerdo? Un videito para poder en este caso ya, obviamente, concluir la clase. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Seguimos en la rotación. A ver, le voy a dejar con este video qué elementos han construido nuestra identidad, en este caso nacional. Un ratito. Incluimos el audio. ¿Se llega a ver el video ahí? Confirmen. Sí, profe. Sí, profe. Listo, ahí lo dejo. Del aire, 7:38 de la mañana. Nuestra tierra celebra. ¿Cuáles son las diferencias que nos unen? A pesar de las diferencias económicas, sociales, culturales, étnicas y de otra índole, los peruanos comparten una serie de elementos que los unen y nos definen como una nación vibrante. ¿Cómo se ha ido construyendo nuestra identidad nacional a lo largo de nuestra historia? Conócelo en el siguiente informe. El Perú es un país diverso en términos de cultura, geografía y tradiciones, desde sus raíces indígenas que se remontan a civilizaciones ancestrales como los incas, hasta la influencia española durante la época colonial y las migraciones más recientes. La identidad de nuestra tierra es un mosaico multicultural en constante evolución. Según el historiador Ricardo Aguilar, hay 3 procesos históricos que han marcado la construcción de nuestra identidad nacional. El Perú no existía antes de 1532 y es en base a esas 3 raíces, si queremos sintetizar un poco, el mundo andino, el europeo y la raíz africana, es que hoy entendemos que existe un país llamado Perú. Después, la independencia fue un hito muy importante y creo que otro elemento también importante como proceso histórico es sin duda la Guerra del Pacífico, porque entender que esta guerra fue para construir Estado-Nación generó una suerte de identidad peruana. Sin embargo, las diferencias que marcan nuestra riqueza cultural también han sido desencadenantes de conflictos a lo largo de nuestra historia.
Esto se debe, entre otras cosas, por la desigualdad de oportunidades para todos los grupos sociales que conforman la nación, una brecha que aún nos queda por superar. Sin embargo, ¿cómo se explica que hayamos experimentado un ambiente político tan polarizado en los últimos años y a pesar de eso hayamos logrado unirnos para convertirnos en la mejor hinchada del mundo? El psicólogo social Jorge Yamamoto nos da una explicación ilustrativa. La verdadera ciencia política es lo que está faltando en nuestro entorno. Entonces, en suma, ¿por qué el fútbol nos une? Porque tenemos la meta clara y el método claro y se soslayan las diferencias. Ahí el blanco, el moreno y el andino se confunden bajo una misma estrategia. Con numerosas expresiones y diversas manifestaciones, el Perú se destaca como uno de los países con mayor diversidad cultural en el mundo, una característica que debería ser reconocida como un motivo de unidad en lugar de separación. Esto es lo que afirma el historiador Ricardo Aguilar. Creo que la palabra clave para entender la identidad peruana es la diversidad, pero una diversidad que suma, no la que separa a cada uno en pueblos originarios o separados uno de los otros. Pongo como ejemplo la identidad del pueblo afroperuano, que se basa en la idea de una matriz africana, pero que se gesta a partir de los intercambios entre el mundo andino, español, criollo e incluso con nuestros hermanos amazónicos. Según el psicólogo social Jorge Yamamoto, una parte fundamental para comprender esta compleja composición conocida como peruanidad radica en educar a las generaciones para que comprendan y respeten nuestras diferencias de origen, creencias y pensamientos. En esa misma línea, Isabel Correa, presidenta del Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos, LUNDU, añade que hace falta respetar a cada uno de los grupos que componen el Perú. Tenemos como sociedad peruana que hacer una mayor reflexión acerca de cómo estamos valorando nuestra riquísima diversidad cultural. Creo que tenemos no solamente que valorarlo, sino también apreciarlo, conocerlo y tener mayor respeto por los 55 pueblos indígenas originarios, por cerca del 1.000.000 de afroperuanos y afroperuanas y por cada una de las personas que aportan a este país. Han transcurrido más de 200 años desde la Declaración de Independencia del Perú, y aunque hemos progresado como sociedad, es crucial prestar atención a los diagnósticos de los especialistas respecto a nuestra identidad nacional. Después de todo, el orgullo en nuestra diversidad debe ser el camino que nos una y nos permita construir un país mejor. Nuestra tierra celebra. Hemos podido en este caso apreciar un poco sobre el tema, en este caso de la diversidad cultural, ¿no? A ver, ¿qué han puesto ahí? Ya, a ver. Voy a utilizar mis 4 frases. En este caso, vamos a empezar con el tema de esta diversidad cultural, cómo se afianza, ¿no? No solamente es tema de pueblos originarios, son la llegada, pero más que todo este sentimiento tiene que mezclar un poco de orgullo, y el orgullo de ser peruanos. Entonces, queda en nosotros la responsabilidad de ser peruanos, ya de sentirnos orgullosos de ser peruanos. Otro sería, por ejemplo, el tema de San Marcos. Ustedes no sé si han visto las tradiciones, bueno, una tradición es ser sanmarquín, ¿no? Pero ¿qué costumbres nos reúnen para ser sanmarquinos? A ver, alguien que me diga, a ver si están preparados para ingresar. A ver, tradiciones sanmarquinas, costumbres sanmarquinas, rapidito, antes de dejarle las claves. ¿No sabe? Bueno, les comparto. Una costumbre sanmarquina, ir en burro. ¿De acuerdo? Ir al comedor, gusanear. Otro es ir a la huaca. ¿De acuerdo? ¿Sí? El almuerzo especial. ¿De acuerdo? Tomarse la foto, qué cosa, en la plaza cívica.
¿de acuerdo? Tomar tu facultad, tirar piedra por huelgas. O sea, todo eso son costumbres en este caso San Martínez. Acuérdate, las costumbres pueden ir variando con el tiempo. Algunas pueden mantenerse. El formato hace 20 años era que los ingresantes les cortasen coco. ¿Entiendes? ¿De acuerdo? Les cortasen en este caso cocos. Las verbenas también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi tiempo, cuando la universidad estaba tomada por las Fuerzas Armadas, no había el tema de las verbenas. Ahora, ¿qué cosa? Ha surgido el tono de las verbenas, hay chupar con tu profe y todas esas cosas. Bueno, chicos, desearles un feliz año nuevo. Nos vemos el próximo año a la misma hora en el mismo canal. Pórtense bien, estudien y hasta otra ocasión. Cuídense, chao. Chao, Feliz profe. año. Feliz año. Ya, ahí está, come tus 12 uvas y ojalá en una de esas uvas, en la de marzo, ingresa a la universidad, ¿ya? No se olviden. ¿De acuerdo? Bye. Hola, profesor.